Ya, la continuación del procedimiento de aplicación general en materia laboral. Los sistemas de prueba: primero el sistema de prueba legal, segundo el sistema de prueba libre, tercero el sistema del Código del Trabajo, que es un modelo mixto. El sistema de prueba legal tiene como característica que solo se admiten los medios de prueba establecidos por ley, como los medios tradicionales. Son los documentos, testigos, la confesión, la inspección personal, los peritos y las presunciones. La ley predetermina el valor probatorio de cada medio. Por ejemplo, en el CPC el artículo 341 y en el Código Civil el artículo 1698. El segundo es el sistema de prueba libre. Sus características son que cualquier medio lícito es admisible si respeta los límites legales. El juez valora libremente la prueba, admite tanto medios tradicionales como modernos. Permite la incorporación de nuevas fuentes de prueba, incluso no previstas por el legislador. Y el sistema del Código del Trabajo tiene una naturaleza mixta. El artículo 453, número 4 del Código del Trabajo señala los medios legales tradicionales, pero también permite ofrecer otros elementos de convicción si el juez los considera pertinentes. El artículo 454, número 8 del Código del Trabajo establece que el juez determina cómo se incorporan las pruebas no reguladas, adaptándolas a medios análogos. El objeto de prueba. Primero tienen que ser hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. ¿Dónde se determinan? Esto es en la audiencia preparatoria como parte de la fijación del objeto de prueba. Los requisitos que deben cumplir para que sea sustancial, que sean esenciales para resolver el conflicto. Sin aquella prueba no puede dictarse sentencia. Que sean pertinentes, vinculados al conflicto, necesarios para dar una respuesta jurisdiccional. Y que sean controvertidos, que dice relación que haya discrepancia entre las partes sobre su existencia o modo de ocurrencia. ¿De dónde se obtienen? De los escritos de postulación, ya sea en la demanda y en la contestación, puesto que el demandado tiene la carga legal de negar expresa y concretamente los hechos. Solo serán objeto de prueba aquellos hechos introducidos por el actor y negados expresamente por el demandado. Segundo, los hechos exentos de prueba. Tenemos primero los hechos no controvertidos, de aquellos que no existen desacuerdo entre las partes. Luego tenemos los hechos notorios, que son aquellos conocidos por un círculo amplio de personas con cultura media, incluido el juez. Por ejemplo, hechos históricos, científicos o de la vida diaria. Tercero, tenemos los hechos presumidos, como las presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario y las presunciones legales simples que admiten prueba en contrario. Y los hechos negativos, que por regla general no se deben probar. Los límites de la prueba. En primera utilidad, que es aquella necesidad del medio probatorio para acreditar hechos relevantes y resolver el conflicto. El artículo 453, número 4, inciso segundo, solo admite prueba directamente relacionado y necesario para la resolución. La pertinencia dice relación del medio con los hechos de prueba sustanciales, pertinentes y controvertidos. El artículo 453, número 4, inciso segundo del Código del Trabajo y el 429 lo indican. Se señala también que la prueba no debe ser impertinente. En este caso es aquella que no tiene relación lógica jurídica con los hechos discutidos. Las facultades del juez es determinar la pertinencia en la audiencia preparatoria. Puede admitir otros elementos de convicción si son pertinentes. Puede rechazar la prueba inconducente. Tercero, la licitud, que es la legalidad de la obtención de la fuente de prueba. El enfoque negativo se centra en la prueba ilícita. Es como haya sido obtenida esta prueba. El artículo 453, número 4, nos dice que las pruebas obtenidas ilícitamente o violando derechos fundamentales carecen de valor probatorio.
y la sobreabundancia, que es la reiteración inútil de prueba respecto de hechos ya esclarecidos. Por ejemplo, el artículo 454, número 5, inciso 3, señala que el juez puede prescindir de testigos si sus dichos son reiterativos. Y el artículo 454, número 3, inciso tercero, puede limitar citaciones a confesar por la misma razón. La teoría de la prueba ilícita. Su fundamento se encuentra en el artículo 19, número 3, inciso 5, que dice relación con el debido proceso. Las sentencias deben fundarse en un proceso legalmente tramitado. La prueba. Existe tensión con el derecho a la prueba. La búsqueda de la verdad no puede hacerse a cualquier costo. La sentencia en la prueba ilícita invalida la justicia de la sentencia. Se debe equilibrar ambos derechos priorizando las garantías fundamentales y existe un interés de encontrar la verdad que cede ante las exigencias superiores de la efectiva tutela de derechos. La efectiva tutela de derechos. Las causales de la ilicitud de la prueba. De aquellos medios ilícitos que hayan sido obtenidos con infracción legal, con diferencias cronológicas, cuando ocurre infracción, y debe existir un control de legalidad probatorio. En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales, influyen los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y aquellos incorporados en los tratados internacionales sobre derechos suscritos y ratificados en Chile. En cuanto a la jurisprudencia, no hay dos causales distintas, es solo una categoría de prueba ilícita. Las consecuencias jurídicas. La prohibición de admisión. El artículo 453, número 4, inciso tercero, nos habla de la prohibición de admisibilidad, que es aquella facultad exclusiva del juez en la audiencia preparatoria para excluir prueba ilícita, ya sea de oficio o de parte. La ilicitud alegada en la audiencia preparatoria puede ser resuelta en juicio. Es aquella oportunidad procesal para alegar la ilicitud de la prueba, la audiencia preparatoria, pero dejando su examen y resolución en manos del juez de la audiencia de juicio, quien debe sancionar la ilicitud mediante su no valoración. Puede haber una prohibición dual en cuanto a la admisibilidad y la valoración. Si bien solo el juez de la audiencia puede no admitir la prueba ilícita, el juez de la audiencia de juicio puede sancionar la incorporación de una prueba ilícita mediante su no valoración. Y aquellos casos de solo prohibición de valoración, se argumenta que el artículo establece simplemente una prohibición de valoración de forma tal que la prueba siempre se practicará en la audiencia de juicio y por tanto no habría ninguna razón para que las partes pudiesen alegar la ilicitud mediante su no valoración. En cuanto a las cargas de la prueba, la carga de la prueba indica quién debe probar los hechos que se afirman. Su incumplimiento genera consecuencias negativas para esa parte. Existen dos funciones, la carga procesal, que es aquella obligación de probar, y la regla de juicio, que es la guía para el juez ante hechos no probados. Según el principio de aportación de parte, son las partes quienes deben acreditar los hechos, pues tienen mejor conocimiento de ellos. La regla general no existe norma expresa en el proceso laboral, sin embargo se aplica supletoriamente el artículo 1698 del Código Civil, que le incumbe probar la obligación o su extinción al que alega aquellas o esta. Esta distribución busca que cada parte pruebe lo que afirma en su beneficio. En cuanto a la carga de la prueba en juicio de despido, el artículo 454, número 1, el empleador debe probar los hechos imputados en la carta de despido. No puede alegar hechos nuevos en el juicio. Y aquellos requisitos son la existencia de la carta de despido, la comunicación válida al trabajador, la correspondencia entre hechos y la causal invocada. La consecuencia se limita a la defensa del empleador y se refuerza el debido proceso del trabajador.
En cuanto a la fijación de los hechos a probar, la resolución que fija los hechos a probar refleja la distribución de la carga. El juez, al dictar la sentencia, aplicará la carga como regla de juicio y debe ser coherente entre hechos fijados, la actividad probatoria y el contenido de la sentencia, que dice relación con el principio de congruencia. Reglas especiales que modifican la carga: no contestar la demanda o negar hechos se presumirán ciertos. No comparecer a absolver posiciones o dar evasivas se podrían presumir ciertos hechos del contrario. Y no exhibir aquellos documentos ordenados también se podrían estimar probados estos hechos que se querían lograr probar. Las cargas probatorias dinámicas, tenemos dos puntos: la facilidad probatoria, que dice relación con quien esté en mejor posición de probar, y aquella de la proximidad a la fuente de la prueba, que aún no es reconocida expresamente en el proceso laboral chileno. Los medios de prueba regulados en el procedimiento de aplicación general, tenemos primero los documentos. Son aquellos tradicionalmente que se entienden como los escritos en papel, pero que hoy pueden abarcar soportes digitales, como correos electrónicos, por ejemplo. Su importancia es fundamental en juicios laborales por la naturaleza continua de la relación de trabajo. Pueden clasificarse en documentos públicos o privados, dependiendo de quién los haya emitido. En cuanto a las reglas de proposición e incorporación, se deben presentar en la audiencia preparatoria o con la demanda cuando corresponda. Los primeros según el orden del artículo 454, número 1. En juicio se oralizan mediante la lectura extractada de dichos documentos. Segundo, la exhibición de documentos. Es la solicitud judicial para que una de las partes muestre un documento relevante para el juicio que está en su poder. Se solicita en la audiencia preparatoria y la parte interesada debe señalar cuál es el documento que requiere, qué hechos se pretende acreditar con él, qué documento está en poder de la otra parte. Si la parte requerida no entrega el documento y no justifica su negativa, el tribunal puede presumir ciertos los hechos que el documento buscaba probar y se puede configurar una presunción procesal en favor de la contraparte. Es considerada muy útil en juicios laborales, por ejemplo, el contrato de trabajo, el libro de asistencia, las liquidaciones de sueldo y comprobantes de carta de despido. Tercero, los testigos. Son aquellas personas que declararán sobre hechos que han conocido directa o indirectamente. Deben declarar en la audiencia de juicio de forma oral y presencial. Su testimonio es valorado por el juez conforme a las reglas de la sana crítica. Se ofrecen en la audiencia preparatoria y se debe indicar la identidad del testigo, los hechos sobre los que declara y relación con las partes. El juez puede reducir el número de testigos por sobreabundancia. No se permite interponer tachas formales, pero sí se puede cuestionar la veracidad, imparcialidad o coherencia del testimonio durante el juicio. Se hace en conjunto con las demás pruebas. El juez puede descartar declaraciones si son contradictorias, reiterativas, irrelevantes y vinculadas a hechos no controvertidos. Esto de la confesión es el reconocimiento que hace una parte sobre los hechos que les son desfavorables y favorables a la contraparte. Es una prueba bien eficaz, pues proviene directamente del contradictor. Se da en juicio al responder preguntas formuladas por la contraparte. Se presumirá la confesión tácita cuando la parte no comparece a absolver posiciones o se niega a declarar o da respuestas evasivas o imprecisas. Su consecuencia será que el juez puede tener por cierto los hechos que se buscaban acreditar con esa confesión. El informe de peritos. Su función es apoyar técnicamente al tribunal en materias complejas, como por ejemplo cálculo de prestaciones laborales. Puede solicitarle al juez o las partes y debe hacerse en la audiencia preparatoria. El informe debe estar disponible al menos 3 días antes del juicio. La declaración en juicio, el perito debe asistir y declarar, salvo que el juez lo exima con acuerdo de las partes. Sexto, los oficios. Son solicitudes formales del tribunal
dirigidas a organismos públicos o privados para que entreguen información relevante al juicio. Funcionan como un mecanismo indirecto de obtención de prueba. Pueden pedirlo también las partes durante la audiencia preparatoria o el juez de oficio si estima necesario para la información. Puede pedirse, por ejemplo, información previsional, informes de AFC, de Servicio de Puestos Internos, de AFP, etc. Tienen por finalidad acreditar hechos controvertidos. El juez dictará una resolución ordenando dicho oficio. El documento recibido se incorporará como prueba documental y tendrá un valor según la sana crítica. La prueba de oficio en el procedimiento de aplicación general. Las cuestiones preliminares. En el proceso laboral, el juez debe decretar de oficio, incluso si las partes no las ofrecieron, las que deberán rendirse en la audiencia de juicio, de acuerdo a los artículos 429 y 453, número 9 del Código de Trabajo. A diferencia de los procesos civiles tradicionales, el laboral permite más intervención del juez en la prueba. La reforma procesal laboral transformó al juez en un actor activo y especializado con poder en materia probatoria. Este nuevo rol plantea riesgos si no se controla adecuadamente, ya que puede afectar el debido proceso. Los fundamentos de la prueba de oficio. En el modelo dispositivo, el juez solo controla la prueba ofrecida por las partes. El principio de aportación de parte implica que solo los litigantes pueden introducir hechos al proceso. El proceso laboral ha adoptado un enfoque más inquisitivo, alejándose del modelo liberal clásico. El juez no solo protege al individuo, sino también al orden jurídico, lo que justifica su facultad para decretar pruebas de oficio. Las limitaciones a la prueba de oficio. La ley laboral no establece limitaciones expresas a la iniciativa probatoria de oficio del tribunal. Sin embargo, la doctrina mayoritaria impone límites importantes a fin de proteger el debido proceso, la imparcialidad judicial y el principio dispositivo. Número uno, la prohibición de introducir hechos no alegados por las partes. No puede introducir hechos nuevos que no hayan sido planteados por las partes porque el objeto del proceso lo definen ellas. La prohibición de utilizar fuentes probatorias ajenas al proceso solo puede usar fuentes de prueba ya aportadas por las partes, por ejemplo, testigos mencionados en la demanda o contestación, para mantener la imparcialidad del juez. Y número tres, la necesidad de contradicción y participación de las partes. Las partes deben poder contradecir la prueba de oficio y ofrecer contraprueba, garantizando así su derecho a defensa. Esto protege el derecho a defensa y garantiza el carácter contradictorio del proceso. 8. La prueba no solicitada oportunamente en el proceso laboral. En el proceso laboral, la prueba debe ofrecerse en la audiencia preparatoria, salvo dos excepciones. La prueba nueva, cuando la parte no conocía su existencia, y la prueba sobre prueba, para aclarar dudas sobre la autenticidad o validez de la prueba ya presentada. Aunque la ley laboral no regula estas excepciones, algunos expertos aceptan su uso en casos graves e injustificados. Sin embargo, la mayoría de la jurisprudencia y doctrina sostiene que solo se deben admitir las pruebas ofrecidas en su momento para respetar los principios del proceso laboral. Aunque el proceso oral exige que la prueba se ofrezca anticipadamente para garantizar la defensa de la contraparte, esta regla puede flexibilizarse en casos graves donde la parte no pudo conocer a tiempo una prueba esencial. En estas situaciones excepcionales, debe primar el derecho al debido proceso y a la prueba, por sobre formalismos rígidos. Negar la admisión de pruebas relevantes solo por razones procedimentales atenta contra una justicia verdaderamente justa y racional. El proceso debe ser una garantía, no un obstáculo, incluso en sede laboral. Número 9. Valoración de la prueba. Conceptos y cuestiones preliminares. En el proceso judicial, los términos apreciación, interpretación y valoración de la prueba suelen usarse como sinónimos, pero en realidad aluden a etapas distintas. La interpretación es el primer paso y consiste en determinar el resultado de la prueba. Por ejemplo, en una declaración implica establecer con claridad qué dijo el testigo. En cuanto a la valoración, es el paso siguiente, donde el juez decide cuánta credibilidad tiene ese resultado. Y por último, la apreciación, que engloba ambas etapas anteriores.
en el proceso mediante el cual el juez, al interpretar y valorar las pruebas, determina cuál versión de los hechos le resulta verosímil para fijarlos jurídicamente. En cuanto al sistema de valoración de la prueba, existen principalmente dos sistemas para valorar la prueba. El primero es el sistema de prueba legal o tasada. La ley establece qué medios de prueba son válidos y cómo deben valorarse. El juez tiene un rol limitado, debe seguir lo que dice la norma, y es típico del derecho común romano canónico, donde se contaban las pruebas según reglas fijas. El número dos es el sistema de valoración libre. El juez valora las pruebas según su criterio razonado, sin reglas predeterminadas. Se originó con la Revolución Francesa y el jurado penal. En su versión extrema, llamada íntima convicción, no existe motivación, no exige motivación, lo que ha sido criticado por afectar el debido proceso. Y en cuanto a la sana crítica, que no es un sistema autónomo, sino una limitación al sistema libre, obliga al juez a valorar las pruebas usando la lógica, la experiencia y el sentido común. Se considera una fórmula mixta, combina libertad judicial con parámetros objetivos y razonables, incluso en sistemas modernos con valoración libre subsisten reglas legales sobre ciertos medios de prueba, como los ilícitos. Letra C. El sistema de valoración del Código del Trabajo. El artículo 456 del Código del Trabajo establece que el tribunal debe valorar la prueba según las reglas de la zona crítica. Debe expresar razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia que fundamenten su decisión. Debe considerar especialmente la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas. Aunque se menciona en la sana crítica, el sistema es de libre valoración, limitado por esas reglas. En resumen, el juez tiene libertad para valorar, pero debe hacerlo de forma motivada, razonada y coherente, siguiendo criterios objetivos. El artículo 456 del Código de Trabajo establece que la prueba debe valorarse según la sana crítica. Además, el juez debe considerar criterios como gravedad, precisión y conexión de las pruebas para fundar su decisión de forma lógica y convincente. Letra D. Las reglas de la sana crítica. Número 1. Principios de la lógica. Es uno de los tres pilares de la sana crítica. Se entiende como reglas que permiten evaluar si un razonamiento es correcto, funcionando como un control de calidad del pensamiento judicial. En juicio se usa para asegurar que las conclusiones del juez se sigan coherentemente de las pruebas rendidas. Letra B. Características de los principios de la lógica. Están los formales que indican cómo razonar correctamente, son permanentes e invariables, se aplican sin importar el tiempo o lugar, son universales y necesarias, valen en cualquier contexto o mundo posible y están orientadas a la verdad. Buscan asegurar razonamientos verdaderos. No son psicológicos ni normativas. No dicen cómo pensamos, sino que debe ser un razonamiento válido. D. Las reglas de la sana crítica. Principios supremos de la lógica. El primer principio de identidad es una cosa que debe mantenerse igual a sí misma durante todo el razonamiento. Cambiar el significado de un concepto a mitad de análisis invalida la conclusión. El segundo es el principio de no contradicción. No es posible afirmar y negar lo mismo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Los argumentos judiciales deben ser coherentes entre sí. El principio de razón suficiente. Todo hecho debe tener una causa o fundamento. El juez debe justificar por qué da valor a ciertas pruebas y no a otras. La resolución debe de ser motivada. Y el principio del tercer excluido. Entre dos proposiciones contradictorias, una debe ser verdadera y la otra falsa. En juicio, cuando hay hechos controvertidos, solo una versión puede ser acogida. Número 2. Las máximas de experiencia. Son juicios generalmente extraídos de la experiencia que no dependen de hechos concretos del caso, pero sirven para valorar la prueba. Se basan en la observación repetida de situaciones similares, lo que permite al juez aplicar conocimientos adquiridos en su vida o profesión. Las características de las máximas de experiencia es que por regla general son proposiciones de carácter general basadas en tendencias observadas en la realidad. Se originan en la experiencia práctica, no en normas jurídicas. No provienen de las pruebas de juicio, sino del conocimiento general del juez, por lo que no requieren ser alegadas ni probadas por las partes. Sirven como herramienta para valorar la prueba dentro del marco de la sana crítica y derivan de observar múltiples casos similares, pero su fuerza dependerá de cuán sólida sea la base empírica o científica que las respalde. Y las funciones de la máxima experiencia.
La premisa mayor en el razonamiento del juez es que permite al juez inferir hechos desconocidos a partir de hechos conocidos, sirviendo como base general para llegar a conclusiones. La función heurística ayuda a formular hipótesis sobre hechos del caso. Número 3. Conocimientos científicamente afianzados. Son saberes válidos por la ciencia que el juez debe considerar al valorar la prueba. Aunque la ciencia no es esencial para el proceso, una vez incorporada no puede ser ignorada ni sobrevalorada. Y cuarto, las demás reglas que establece el Código del Trabajo. El artículo 456 del Código establece que el tribunal debe valorar la prueba conforme a la regla de la zona crítica. Esto implica que expresar razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia al asignar o negar valor probatorio. Le trae el estándar de prueba en el procedimiento de aplicación laboral. Las pruebas no siempre permiten al juez reconstruir los hechos con certeza total. Por ello, el tribunal debe evaluar si las pruebas superan un umbral mínimo de acreditación que le permita estimar como probada una afirmación fáctica. La convicción más allá de toda duda razonable. En materia penal, el estándar probatorio exige convicción más allá de toda duda razonable, de acuerdo al artículo 340 del Código Procesal Penal, en resguardo de la presunción de inocencia y los derechos fundamentales del imputado. Algunos autores proponen aplicar este estándar en el proceso laboral, fundados en el principio de protección del trabajador. Sin embargo, esta comparación es incorrecta. La desigualdad laboral no equivale a la carga estatal de vencer la presunción de inocencia. Por tanto, no corresponde exigir en sede laboral un estándar tan alto como el penal. La preponderancia de la evidencia en el proceso laboral. El estándar de prueba aplicable en el procedimiento laboral ordinario es la preponderancia de la evidencia. Es decir, basta con que una versión de los hechos sea más verosímil que la otra, aunque sea mínimamente. El deber de motivación. El juez puede valorar libremente la prueba, pero debe hacerlo conforme a la sana crítica, expresando razones jurídicas, lógicas, científicas o de experiencia que justifiquen su decisión. Esta motivación permite controlar la racionalidad del fallo y garantiza el derecho de defensa, al permitir que las partes comprendan por qué se estimaron o rechazaron sus pretensiones. La sana crítica y el recurso de nulidad. El recurso de nulidad laboral procede cuando hay una infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria. Esta infracción debe reflejarse en una motivación ilógica o irreproducible, no bastando con que el tribunal superior tenga una opinión distinta sobre los hechos. Número 10. La sentencia. La sentencia es el acto jurisdiccional por el cual el juez resuelve el conflicto sometido a su conocimiento, decidiendo si las pretensiones procesales se ajustan al derecho. La oportunidad y forma de dictar sentencia. El juez puede dictar el fallo oralmente al término de la audiencia de juicio o, en todo caso, dentro de un plazo máximo de 15 días contados desde dicha audiencia. Si se dicta después, deberá citar a las partes para notificarla en una audiencia fijada dentro del mismo plazo. El contenido de la sentencia. La parte expositiva debe contener lugar y fecha de expedición. Toda resolución debe expresar en letras el lugar y fecha en que se expide. Además, debe llevar al pie la firma electrónica avanzada del juez o jueces intervinientes, la cual tiene un valor legal que la firma manuscrita. La individualización completa de las partes litigantes. Número 2. Se debe designar de manera completa y específica a las partes conforme a lo establecido en los actos iniciales del proceso. Esto es fundamental para determinar a quiénes afecta la cosa juzgada y para identificar posibles juicios previos con las mismas partes, objeto y causa. Número 3. Síntesis de los hechos y alegaciones. La sentencia debe incluir un resumen claro de los hechos y las alegaciones de las partes, especialmente las formuladas en la fase de discusión y en los actos iniciales. Esto permite verificar que el tribunal comprendió el objeto del pleito y falló todas las pretensiones deducidas. La parte considerativa. Análisis y valoración de la prueba. El juez debe analizar todas las pruebas presentadas explicando claramente por qué las acepta o rechaza. La motivación debe ser completa y lógica, considerando tanto pruebas favorables como contrarias. Esto garantiza el derecho del debido proceso y evita decisiones arbitrarias. Los fundamentos jurídicos y principios.
La sentencia debe basarse en la Constitución, leyes, tratados internacionales y principios del derecho laboral. En el derecho laboral, los principios como indubio pro operario y la primacía de la realidad son clave. En cuanto a la parte dispositiva, la resolución de las cuestiones sometidas al tribunal. La sentencia debe resolver todas las controversias presentadas en el juicio, incluyendo acciones, excepciones o incidentes. Debe indicar claramente las sumas que se ordena pagar o las bases para su liquidación. Se aplica el principio de exhaustividad. Se debe pronunciar sobre todos los puntos debatidos, salvo los incompatibles con lo aceptado. El pronunciamiento sobre costas. La sentencia debe decir quién paga las costas del juicio. Normalmente, la parte vencida paga las costas, salvo que el tribunal justifique lo contrario. Si se absuelve a la parte vencida del pago, se debe explicar los motivos de la resolución. Y los requisitos de la sentencia inmediata se aplica cuando el demandado no contesta la demanda, contesta sin negar los hechos o se allana total o parcialmente. En estos casos, el juez puede dictar sentencia en la audiencia preparatoria. La notificación de la sentencia, certificación de ejecutoriedad y ejecución de oficio. El artículo 457, inciso 2 del Código del Trabajo establece que las partes quedan notificadas de la sentencia, ya sea en la audiencia o en otra actuación, aunque no hayan asistido. Cuando corresponda, la sentencia debe notificarse a los organismos administradores de seguridad social para que ejecuten las condiciones legales pertinentes. Según el auto acordado número 71/2016 de la Corte Suprema, la notificación debe realizarla un funcionario designado dentro del horario laboral, dejando constancia de la diligencia. El artículo 462 del Código de Trabajo indica que, una vez la sentencia sea firme, el tribunal debe certificarlo y, si no se cumple en 5 días, iniciar la ejecución de oficio según los artículos 463 a 473 del Código del Trabajo. En cuanto a la sentencia e inmediación, si el juez que presidió la audiencia no puede dictar sentencia, la audiencia debe repetirse para que el mismo juez que presenció el juicio y la prueba tome la decisión. Esto garantiza el principio de inmediación, que exige que quien resuelve haya estado presente durante el desarrollo del proceso y la producción de la prueba. La inmediación asegura que el juez pueda valorar directamente las pruebas y alegatos, formando convicción basada en su experiencia directa en la audiencia. En cuanto a la bibliografía, hicimos toda la presentación en base a em, el libro Proceso Laboral, colección Tratados y Manuales. Gracias.